Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este su programa En su propia voz, el programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Les saluda Antonio Flores González. Me toca conducir el día de hoy. Estamos transmitiendo a través de la televisora universitaria que usted puede sintonizar o sintoniza en este momento en el 24.1, a través de Radio Universidad en el 89.5 de FM y desde luego, como siempre, le invitamos a que pueda ver las repeticiones y reproducir a partir de las redes sociales de Facebook, de YouTube, en los canales de este programa y de la televisora universitaria, los diferentes programas que vamos emitiendo cada martes. Pues con mucho gusto de saludarles nuevamente y particularmente hoy darle la bienvenida a Walter López González, que es nuestro invitado. Vamos a tener un par de programas con él abordando dos temas muy importantes y trascendentes pues en este momento. Particularmente hoy hablaremos del caso pues de la muerte de la magistrada Jesús Ociel Baena Saucedo. Walter López nos acompaña el día de hoy. Bienvenido, Walter. Muchas gracias por acompañarnos. Antonio, por invitarme. A ti, a la facultad y a todo tu auditorio. Muchas gracias a ti nuevamente. Ya eres parte pues de esos programas. Has estado en varias ocasiones aquí en la televisora universitaria, también en otros programas. Te lo agradecemos mucho siempre. Lo voy a presentar a Walter López González. Profesionalmente es químico con maestría y doctorado en Ciencias de Materiales, Innovación y Administración de Tecnología. Es un activista social, es vocero del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico, co-conductor de un espacio radiofónico que se llama Iridicente, tu espacio incluyente, que se transmite desde 2018 ya de manera ininterrumpida, cofundador del proyecto Agenda Ciudadana Incluyente, que se trabajó entre el 18 y el 21, según tengo entendido. Y ahora en el 24. Y ahora en el 24, que también hablaremos un poco pues, de lo que están haciendo recientemente para el 24. Co-creador del proyecto de Cuádruple Hélice, Centro Temporal de Servicios para Personas en Situación de Calle, Alcanfores, que se trabajó en el primer momento del COVID, ¿no? Para atender precisamente a personas en situación de calle durante la pandemia. Y fue también candidato a la presidencia municipal de Querétaro por Acción Afirmativa LGBTIQ+, bajo la bandera del PT, bajo las siglas del PT, también durante el proceso electoral de 2021. ¿Cierto? Correcto. Walter, pues muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Pues como comentábamos, vamos a hablar en esta ocasión pues el caso de la muerte de la magistrada Jesús Ociel Baena Saucedo, que fue hallado su cuerpo junto con el de su pareja el pasado 13 de noviembre en la ciudad de Aguascalientes. Él era magistrado del Tribunal Electoral de Aguascalientes, precisamente de esa entidad, y un activista muy reconocido en la lucha por los derechos de la comunidad LGTBIQ+, ¿verdad? Para decirlo de manera más completa. Muy reconocido por su actividad en redes sociales, en TikTok, usando TikTok, y que, bueno, pues aparece muerto bajo circunstancias que no han sido aclaradas todavía, en un asesinato pues que es muy significativo para la comunidad LGTBIQ+, y en general pues por los derechos pues de grupos excluidos de diferente manera pues en nuestro país, ¿no? Sobre este caso pues queremos abordar el día de hoy. El caso de Ociel también es significativo porque logró el reconocimiento de su identidad de género no binaria, incluso en su pasaporte. Fue el primer mexicano que recibió de manos de Marcelo Ebrard, en ese entonces canciller, sin la identidad de género de masculino-femenino, sino una identidad no binaria.
e incluso su nombramiento como magistrade, tengo entendido que también fue en esos términos, ¿no? Como le magistrade, sin una identidad masculina o femenina. Es decir, bueno, muy relevante su participación, su lucha, pues, por la inclusión de las diversidades sexuales, ¿no? Primero te preguntaría, ¿quién fue? Que abundaras un poquito más, ¿quién fue Jesús Ociel Baena Saucedo y por qué es importante para el activismo en este país? Pues gracias, Antonio, por hacerme esa pregunta. Y nosotros, después de su muerte, y digo nosotros, mucha gente en el país, tú sabes que hubo manifestaciones esa misma noche, veladas, en 52 ciudades del país, más la ciudad de Dallas. O sea, en Querétaro también hubo un velorio público que te comentaré después. Pero en resumen, finalmente, le magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo fue un gran mexicano. O sea, en esas palabras te lo digo, porque finalmente en estas oleadas de la visibilización de las comunidades sexodiversas y sexogenéricas, pues en los años 70 el grito era en la calle lesbianas y homosexuales. Y no se reconocía, no había una visibilidad de las personas bisexuales, muchísimo menos de las personas trans, y no se hablaba nada de las personas no binarias. Después vino el tema a principios del siglo, donde dijeron, pues se normalizó el tema de ser gay o ser lesbiana, la orientación sexual como que a partir del matrimonio igualitario empezó a normalizarse en el país, nadie ya se escandaliza de esas historias, pero vino la otra ola de visibilización que fue la comunidad trans. Transgénero, transexual, travesti, que decían, oye, espérame, nosotros todavía tenemos muchísimos pendientes y derechos por conquistar. No los decía, ¿no? El matrimonio igualitario no nos representa nada porque la comunidad trans nos podemos casar en la figura jurídica del matrimonio heterosexual. Pero obviamente ponían en la mesa todo el tema de seguridad social, de salud, trabajo digno, porque esta población todavía, desgraciadamente, pues está tan excluida. El promedio de vida de las mujeres trans específicamente en México son 35, 37 años respecto a una mujer heterosexual mexicana que son más de 70 años. Entonces, pagan con su vida pues toda esta desigualdad, ¿no? Y lo último que viene con las juventudes muy fuertes, ustedes lo vivieron aquí también en la huelga de la UAC, está ahí en todos los escritos en las facultades, es hablar de las personas no binarias. La última visibilización de esta comunidad tan diversa, ¿no? Que son personas que dicen, oye, yo no me identifico con el binarismo cultural de siglos de hombre-mujer, sino que hay más colores intermedios, hay más opciones de identidades y de expresiones de estas identidades. Entonces viene esta última oleada de las personas no binarias a decir, también tenemos ocupamos un lugar en la sociedad mexicana, etcétera. Y la gran representación de esta comunidad no binaria, sobre todo juventudes, fue le magistrade Ociel Baena, donde él, querámoslo o no, se discutió en la prensa, él hizo un juicio y ganó en su estado natal, Coahuila, el que su acta de nacimiento fuera rectificada, ya no como un hombre o como una mujer, como lo hacen la población trans, sino como una persona no binaria. Entonces, fue la primera acta que se reconoce el Estado mexicano una persona no binaria, le tocó en el país, le tocó todo un proceso de litigio estratégico muy largo y finalmente lo logró. Y una vez logrado esa rectificación de su acta de nacimiento, pudo obtener el pasaporte, que es el documento internacional que da el Estado mexicano. Exacto. El canciller Ebrard le dijo, con todo gusto, pero tú preséntame tu acta primero, como cualquier ciudadano mexicano o mexicana. Y entonces lo hizo en Coahuila, le presentó el acta ya como persona no binaria y obtuvo el documento que nos identifica como personas mexicanas en el exterior con su identidad no binaria, y después de eso vino la credencial de votar, también con la X, fue la primera persona no binaria que la obtiene, ya eso
en otros países lo habían hecho, en Alemania, etcétera, ¿no? Y estas cosas que se lograron mayoritariamente por litigios estratégicos, excepto la credencial del INE, que fue una voluntad política, le dio muchísimo poder. Recordar que él fue, o ella, como es su pronombre, y se dice en las calles, ella es su pronombre, fue un abogado maravilloso, con maestrías, con doctorados, o sea, una mente brillante, tan brillante que abrió este espacio de visibilización para ese, que no es pequeño, el porcentaje de personas cada vez creciendo no binarias en México. ¿Qué porcentaje será en el país, más o menos? Pues no sabemos, así como un dato serio, porque esto está creciendo. Es algo que personas que se identificaban con un género, a la hora de abrir espacios, como lo hizo la magistrada, empiezan a decir, oye, es que la verdad es que yo no me identifico como hombre ni como mujer, como antes me habían dicho que nada más había dos casillas. Él mismo comentaba que salió 2 veces del closet, ¿no? Una primera a los 18 años, donde dijo soy homosexual, y después se dio cuenta que esa identidad no era realmente la que tenía, ¿no? Sino era una persona no binaria, ¿no? Y en este sentido, esa es su gran importancia. Abrió a través de estos TikToks, de esta personalidad flamboyante, maravillosa, finalmente pone el tema de las causas de las personas no binarias en la mesa de discusión a nivel nacional. Tanto lo puso que empezó a despertar pues todos estos sentimientos de odio finalmente en las redes sociales, etcétera, ¿no? Una pausa ahorita. El conseguir esos documentos manejados de esta forma, con esta identidad no binaria, abre la posibilidad, ha abierto la posibilidad a que otras personas lo hagan también. O sea, se crea una especie de jurisprudencia, no sé si legalmente aplica para todos, para todos los casos, pues, para cambiar actas de nacimiento, pasaportes, credenciales de lector, títulos académicos también. Claro. ¿Lo abre? No abre el jurisprudencia para todos los casos, pero sí abre el camino. Te voy a decir, en julio de este año, la magistrada se dio cuenta que con todos sus procesos personales había acumulado un conocimiento muy grande acerca del litigio estratégico para precisamente hacer lo que tú me preguntaste. ¿Cómo cambio mi acta? Sí, ¿cómo saco un pasaporte? Etcétera, etcétera. Y entonces ella organizó un simposio sobre litigio estratégico para diseminar el conocimiento que ya tenía a otros liderazgos nacionales. Lo hace en su ciudad, donde él vivía, en Aguascalientes, en el Museo Descubre. Van varios, hay una convocatoria muy grande, van varios activistas del país y ahí sucede un hecho muy grave. Él transmite su conocimiento y eso es algo maravilloso, porque algo que quiero recalcar de la personalidad de Le Magistrade es que fue un educador. O sea, él siempre estaba transmitiendo los nuevos conocimientos que iba adquiriendo. La experiencia no era un ser egoísta que se lo quedaba, sino siempre lo transmitía, sobre todo a las juventudes. Y simposio sobre litigio estratégico, ahí transfirió todo el conocimiento que él tenía, pues, para los cambios de documentos, pero también algo muy importante, porque recordar que la magistrada fue el cerebro que estaba atrás junto con la diputada Salma Luébano, pero el cerebro que estaba atrás de todos los litigios estratégicos para las acciones afirmativas y las cuotas arcoíris, porque decía, es que tiene que haber representación de todas las comunidades en los lugares de toma de decisión. Era algo que le importaba muchísimo, sí, las acciones afirmativas, las cuotas arcoíris, y empezaron a hacer entre la magistrada y la diputada Salma Luébano, la diputada trans, que está en la Cámara de Diputados y Diputadas, litigios estratégicos en todo el país, Querétaro incluido. Y su victoria póstuma es que finalmente la Sala Superior del Tribunal Electoral revoca el cambio que había hecho el INE hace poquito y le dijo no, porque era una reducción de las cuotas arcoíris del 50%.
de lo que se jugó en el 21. Le revoca, le arregla la plana, porque hubo más de 101 litigios estratégicos en el país, y el gran cerebro atrás fue Ociel, diciendo: INE, te equivocaste, estás haciendo una reforma regresiva de derechos humanos y por lo menos te tienes que regresar a las acciones afirmativas que jugamos en el 21. En el 21. Bueno, entonces estábamos en su caso, regresamos a su caso. Fue víctima de amenazas, de violencia. Le magistrade Ociel. ¿Qué significa esto en términos de la investigación misma, ¿no? Fue muy criticado las primeras afirmaciones que hizo la Fiscalía de Aguascalientes en la investigación, donde pues presumió inmediatamente, creo que con pocos elementos y de manera muy apresurada, que la muerte de ella y su pareja, debo decir, había sido provocado por ellos mismos, ¿no? ¿Qué hay detrás? ¿Cómo manejan las fiscalías esto? ¿Cómo lo han manejado en este caso en particular y en general cómo se manejan en el país? Mira, el grito que hubo en la calle a nivel nacional, en todo el país, fue crimen pasional, mentira nacional. Crimen pasional, mentira nacional, porque no las han aplicado, no solamente a la comunidad LGBT, a líderes sindicalistas o protectores del medio ambiente o a mujeres. Siempre las fiscalías con los grupos que estamos en situación de vulnerabilidad, que somos vulnerados por estas fiscalías y toda esta historia, nos los dijeron. A Lesbi en la Ciudad de México, que se ahorcó en Ciudad Universitaria con un cable de un teléfono público. Claro que las mujeres y sus compañeras les decían que eso no se lo creían, que no era su personalidad, ¿no? Siempre es el tema de que están bajo efectos de alguna droga, están mal emocionalmente y por lo tanto se suicidan o hacen estas historias. En Lesbi se demostró que no, que fue su pareja. El tema de Devani en Nuevo León. Ahí anduvimos buscando los medios y las fiscalías y todo mundo histéricos por dónde quedó el cuerpo de Devani. Y meses después aparece en el mismo hotel donde había sido filmada por última vez. ¿Quién? ¿Cómo llegó ahí? El tema de Paulette, de la niña esta, que estuvieron perros amaestrados y todo buscando el cuerpo de la niña y meses después, semanas después, la encuentran abajo de su colchón donde habían pasado todas las revisiones del mundo. El caso de Octavio Acuña en el 2005, un activista que asesinaron aquí en Querétaro, el primer culpable fue su pareja. O sea, llegaron la fiscalía diciendo, a ver, aquí usted es el culpable. Entonces nos las han aplicado tantas veces y con tan malos resultados que ya no nos la creemos. Sí, claro. Pero es importante resaltar que hablar de estos crímenes pasionales implica que se actúa por pasión, que el trasfondo es un acto irracional, ¿no? Al hablar de que es pasional, ¿no? Es un arrebato de momento y es un prejuicio en el sentido de que se califica a estos grupos vulnerables como que actúan de esta forma irracional, ¿no? Es el prejuicio llevado detrás, a una, ¿no?, frase que además ya lo dijeron las y los abogados, no existe ya en los años 70 se quitó de todos los códigos penales de este país el tema del crimen pasional. No existe, es una figura estigmatizadora con la que pues obviamente quieren acallar los contextos en los que se llevan a cabo estos crímenes, que es algo que nuestras colegas, las mujeres feministas, siempre lo han dicho. Oye, cuando existe un feminicidio, cuando existe un crimen así, tú tienes que investigar los contextos. Y el contexto de la muerte de Le Magistrade fue, te decía que en este simposio que organizó en el Museo Descubre de Aguascalientes, asesinan, o sea, van saliendo después de entregar los diplomas, imagínate, va saliendo muy contento a la calle y pasa una motocicleta y asesinan al primero que sale, que fue un activista y académico de la Universidad de Guerrero, Autónoma de Guerrero, Ulises Nava. Y lo matan ahí en las escaleras del municipio, del museo. Mucha gente, y ahí es donde Ociel dice, oye, ya la escalada de recordar que los discursos de odio, el siguiente paso son los crímenes de odio. Ahí es cuando él pues lo dijo, ¿no? Me da miedo porque, él mismo lo dijo, porque yo pienso que esa bala era para mí y el que salió fue Ulises.
Eso fue en julio de este año. En julio, y apenas. entonces ahí es donde pide protección al mecanismo de protección de derechos humanos y periodistas a nivel federal, que estaba en proceso, pero finalmente sí le da cierta protección con guardaespaldas el gobierno del estado de Aguascalientes. Entonces tenía custodia. Pues, tenía custodia, él lo declaró que tenía, después de ese asesinato, si tú como fiscalía no ves que estaba en medio de que habían 4 meses antes habían matado en un acto organizado por ella a uno de los activistas de Guerrero, que si revisan las redes sociales destilaban odio y mensajes terribles contra su persona, entonces no entiendes nada de lo que es la discriminación, de lo que es los discursos de odio y lo que llevan a la consecuencia de los discursos de odio, que son crímenes de odio. ¿Cuál sería la demanda en torno a la investigación por parte de la comunidad y las organizaciones LGTBIQ+? Mira, nuestra demanda fue clarísima desde el principio, fue la Fiscalía de Aguascalientes, se apresuró todavía no velaban los cuerpos y ya estaba diciendo esta historia que siempre nos han dicho del crimen pasional para descalificar, ¿no? a las personas. Y entonces dijimos, ¿sabes qué? No está preparada, sentimos que no tiene una preparación de esta visión de contexto, Se etcétera. filtraron incluso fotografías. Se filtraron, eso, por ejemplo, la ley Ingrid lo sanciona, se está diciendo porque tenemos que parar ese odio. La ley Ingrid se está sesionando en la Cámara de Diputados, etcétera, para prohibir precisamente que las personas, funcionarias públicas, filtren estas fotografías que además van en contra de la dignidad de las personas muertas, pero de sus familias también. Y de la investigación. Y claro, y entonces nuestra demanda desde el principio fue que la Fiscalía General de la República atraiga el caso desde lo local hacia lo federal, en primera instancia. Y segundo, que necesitamos ya, y esto se llama Ley Ociel, necesitamos ya, la diputada Salma Luevano ingresó esta iniciativa para prohibir y penalizar los discursos de odio, porque tenemos que ponerle un límite a esto, porque después de la magistrada, después de Lesbi, después de muchos activistas que están siendo asesinados en este país con estos contextos de odio, tenemos que ponerle un límite como sociedad mexicana. Correcto. Bueno, en el caso queretano se hizo un evento, se hizo un velorio simbólico. Quisiera que nos comentaras un poquito de esto antes de cerrar. Estamos ya a muy poquito tiempo. Sí, mira, esto fue muy rápido. Se hizo un Zoom enorme entre los activismos de todo el país, cosa que estamos entrelazados en muchas redes de comunicación, y entre todos y todas y todes decidimos echarnos a la calle, visibilizar este tema, manifestar nuestra protesta de que esto no podía pasar desapercibido, que le magistrade era una persona tan importante para nuestra comunidad y para la abogacía, para todas estas personas que van con litigios estratégicos, etcétera, que no podía dejarse en silencio. Y entonces, aquí en Querétaro, alrededor de 200 personas nos reunimos en la Plaza de Armas a un velorio público. Estaban las personas jovencitas no binarias llorando, diciendo, si eso le pasó a un magistrado que tenía guardias, que era representante del Poder Judicial, ¿qué me va a pasar a mí? Personas, Era el gran grito de dolor, lágrimas, llanto. Fue un velorio público muy, muy emotivo, pero al mismo tiempo diciendo, no nos vamos. Si salimos del closet, no es para caer en un ataúd. Exactamente. Walter, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a seguir hablando de estos temas, particularmente más cercanos a Querétaro, en siguientes programas próximos. Walter, muchísimas gracias. Gracias a ti, Antonio. Muy buenos días a todos y a todas y a todes. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentó En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Gracias por acompañarnos.